Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo me gustaría que habláramos sobre algunos aspectos en relación con la toxicidad por anestésicos locales. En un vídeo posterior veremos cuál es el manejo de esa toxicidad. Actualmente la incidencia que se describe es como de menos de 1 por cada 1000 bloqueos, lo cual pues no parece mucho, pero pensad que hacemos muchísimos bloqueos. Desde luego es algo que te vas a encontrar en tu carrera profesional con cierta frecuencia. Repasemos ahora, si os parece, la farmacocinética, o sea, qué es lo que hace el fármaco cuando es depositado en el cuerpo del paciente. Pues bien, ¿qué pasa? Normalmente vamos a poner una masa de anestésico local en alguna localización del cuerpo y ese anestésico local va a ir difundiendo, ¿no?, más rápido o menos rápido hacia la sangre del paciente. Una vez que llega a la sangre, va a ser redistribuido al resto de la economía. ¿Qué órganos van a recibir mayor carga de anestésico local? Pues los órganos que reciban más sangre, o sea, cerebro, corazón, músculos, hígado, riñón. En cuanto al fármaco que llega a la sangre, debemos recordar un asunto importante, y es que normalmente el anestésico local va a ir unido a una proteína, que es la alfa-glicoproteína ácida 1. Ese fármaco que va pegado a la proteína no va a dar toxicidad, ¿verdad? Porque no puede llegar a los órganos. Es la fracción libre la que nos preocupa. La glicoproteína ácida puede estar aumentada o disminuida en diversas poblaciones de pacientes. Pero también os tengo que recordar ahora que existen dos familias de anestésicos locales. Están los que usamos mucho más los anestesistas, ¿verdad?, que son los aminoamidas, que es la lido, la bupi, la levo, y luego están los aminoésteres, que los usamos mucho menos. Los aminoésteres no van unidos a proteínas en la sangre, pero eso no es un gran problema porque normalmente son metabolizados muy rápidamente en la misma sangre por las esterasas plasmáticas. Por contra, las aminoamidas requieren llegar al hígado para ser detoxificadas por el citocromo P450, como tantos otros fármacos. ¿Cuál es el mecanismo de la toxicidad? Clásicamente, cuando uno se estudiaba los anestésicos locales y cómo funcionaban, te hablan del canal de sodio, de que bloquean los canales de sodio de la membrana celular, ¿no?, a nivel de los nervios, y eso interrumpe la conducción, ¿verdad? Y ahí tienes tu anestesia. Bien, pues no es tan así, ¿vale? En realidad, los fármacos lipofílicos, como es la bupivacaína, al parecer son capaces de interactuar con una enorme cantidad de proteínas de la célula, a distintos niveles. No vamos a mencionar ninguno de los 1000 nombrecitos de proteínas, pero sí que tengáis claro que actúa a muchos niveles. Uno, a nivel de la membrana, no solo el canal de sodio, muchos otros canales iónicos van a quedar bloqueados a nivel de la contracción muscular, a nivel de los mismos sarcómeros y de las proteínas que modulan la contracción muscular o facilitan la contracción muscular. También puede interferir la bupivacaína a nivel de toda la maquinaria energética de la célula, tanto dentro de la mitocondria como en el citoplasma. También la bupivacaína o los anestésicos locales van a ser capaces de interferir y bloquear estas reacciones químicas. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que a mayor cantidad de fármaco vamos a ir haciendo un apagado de la célula bastante completo, ¿vale? De ahí la gravedad de este cuadro. Sabemos que existen fármacos que son mucho más tóxicos que otros y son fundamentalmente más tóxicos porque son más cardiotóxicos. Por lo tanto, no vas a tener una alarma, ¿no?, de clínica neurológica, ¿no?, que el paciente te va a decir que siente algo, que nota algo o va a convulsionar y tú vas a decir, este paciente está teniendo una toxicidad, vamos a dejar de administrar anestésico local y vamos a manejarle la toxicidad, sino que ese paciente puede debutar parándose. Si tomamos el ejemplo de los fármacos menos cardiotóxicos, cuyo paradigma probablemente sea la lidocaína, pues vemos que según aumentan los niveles plasmáticos, vamos a poder observar una toxicidad neurológica progresiva. Se describen básicamente dos fases, ¿vale? En una primera fase de toxicidad neurológica, lo que vamos a ver es desinhibición del sistema nervioso. Vamos a ver fenómenos excitatorios. Eso quiere decir que el paciente nota a lo mejor un hormigueo por la cara o por la boca. Puede ser que tenga un twitching, ¿no?, que le tiemble algún músculo, o finalmente puede que ese paciente convulsione. En una segunda fase, según van subiendo más todavía los niveles plasmáticos de anestésico local, ya vamos a tener una fase de depresión del sistema nervioso central, que pueden llegar hasta el coma y posteriormente también a la apnea, la depresión respiratoria. La otra esfera donde vamos a ver toxicidad es la esfera, como decíamos, cardiológica. Vamos a ver efectos clínica a 3 niveles principales. Lo que antes se va a alterar es el aparato de conducción del corazón, con lo cual lo típico es que veamos bradicardias, bloqueos. Estos bloqueos luego pueden llevar a arritmias por reentrada
y todo esto progresaría hasta la asistolia. También vamos a ver disfunción miocárdica. Hemos dicho que la bupivacaína podía interferir directamente con el mecanismo de contracción muscular. La tercera esfera donde vamos a ver compromiso cardiovascular es la habilidad vasomotora, ¿vale? Podemos tener hipertensión o hipotensión. Esto se justifica a dos niveles. Por un lado, la afección a nivel de los centros vasomotores en el sistema nervioso central y por otro lado a nivel del vaso sanguíneo directamente. Veamos ahora cómo se presenta una toxicidad por anestésicos locales. Lo primero que os voy a decir es que un 40% de los casos se presentan de manera atípica. Imagínate que debute con una parada. ¿Qué se le consideraría típico? Pues por los registros se considera típico que convulsione el paciente. Eso es lo clásico. Un tercio de los casos van a empezar con clínica neurológica y van a progresar a clínica cardiovascular. Y un 20% de los casos van a debutar directamente con clínica cardiovascular. Por último, lo más frecuente es que la toxicidad la veas cuando estás haciendo el bloqueo y en ese momento el paciente convulsione. Pero luego existen otros picos de incidencia que van a describir un poco pues las distintas situaciones en las que se puede producir esto, ¿no? Pues si tú has puesto una gran cantidad de anestésico local, a lo mejor a los 30-40 minutos empieza a absorberse y es a los 30 minutos que el paciente a lo mejor presente clínica neurológica. O si has puesto una perfusión continua, pues a lo mejor es a los 2 días en que el paciente acaba presentando esa toxicidad. Revisemos ahora algunos factores de riesgo, que es muy importante a tener en cuenta cuando estemos calculando lo que nos parezca una dosis segura para cada paciente. El primer factor tiene que ver con el fármaco que vamos a usar. Ya hemos mencionado que hay fármacos que son más cardiotóxicos y otros que son menos cardiotóxicos. Claramente la lidocaína es mucho menos tóxica que la bupivacaína. Y a su vez la levobupivacaína y la ropivacaína van a ser algo menos tóxicos que la bupivacaína. Además, algunos anestésicos locales van a tener propiedades vasomotoras intrínsecas que van a disminuir discretamente su absorción sistémica, como la levo o la ropi, son ligeramente vasoconstrictoras, en cambio la lidocaína y la bupivacaína son ligeramente vasodilatadoras, con lo cual van a facilitar esa absorción sistémica. Es muy importante recordar que hay una gran variabilidad interindividual en los niveles plasmáticos alcanzados después de un bloqueo. Lógicamente va a depender del tipo de bloqueo que hagamos y del tipo de paciente, etc. y de la dosis que administremos, etc. Existen unas tablas con unas dosis máximas recomendadas de anestésicos locales a administrar y con esto es con lo que nos vamos a guiar para buscar esa dosis que nos parezca segura para cada paciente y cada bloqueo en particular. Es importante recordar que estas dosis por kilo, ¿vale?, se refieren normalmente a kilo de peso magro. O sea que si tenéis un obeso mórbido, ¿vale?, que pesa 160 kilos, eso no quiere decir que vaya a ser seguro administrarle 8 ampollas de levobupivacaína. Otro factor de riesgo tiene que ver con el grupo etario, los extremos de edad. Los pacientes muy mayores, ¿verdad?, van a ser en general más vulnerables y todos los libros de anestesia regional siempre te van a decir que en el paciente mayor, frágil, etcétera, disminuyas la dosis de anestésico a administrarle. Estos pacientes suelen tener menos masa muscular, por lo tanto no van a atrapar tanto anestésico local en sus músculos y va a quedar más disponible a nivel cardíaco o cerebral. Pueden tener proteínas disminuidas, no es raro que tengan patología cardiovascular o neurológica de base, pueden tener polifarmacia, puede que ya estén con un montón de otros fármacos. Son pacientes que van a ser mucho más vulnerables y sensibles a los anestésicos locales. En el otro extremo de edad tenemos los bebés, los pacientes pequeños, los neonatos, ¿vale?, que también van a tener una capacidad de detoxificación disminuida, ¿verdad? Aclaran más lento los fármacos, por eso es típico en las perfusiones continuas se describe pues el paciente que a lo mejor le pones una epidural que a lo mejor el primer día no tiene ningún problema, pero al segundo día ya ha ido acumulando y es al segundo día que el paciente convulsiona. En los extremos de edad vamos a hacer unas ajustes de dosis y hay recomendaciones de cuánto tenemos que disminuir la dosis, sobre todo en los bebés. Las pacientes parturientas es otra población de pacientes que sabemos que son más vulnerables a los anestésicos locales, tienen menores concentraciones de alfa-glicoproteína ácida, tienen unos plexos epidurales venosos dilatados, ¿verdad?, por la hipertensión abdominal, lo cual favorece la absorción sistémica y tienen una circulación hiperdinámica que también favorece la absorción más rápida del anestésico local. Los pacientes cardiópatas, pues por razones obvias también van a ser más sensibles y vulnerables a la toxicidad por anestésicos locales. Si están con una gran disfunción miocárdica, además van a tener bajo gasto, menor capacidad de eliminar y detoxificar el anestésico local. Y los pacientes hepáticos o hepatópatas, ¿verdad?,
que en general se suele describir que van a tolerar bien las dosis únicas de un anestésico local, pero que podrían, dependiendo de lo mal que esté su función hepática, ir acumulando si le pones una perfusión continua. Ahora veamos algunos factores derivados de la técnica anestésica. La técnica con que más frecuentemente se describe la toxicidad por anestésicos locales, que sería un 20% de los casos, son las infiltraciones locales. Luego vendrían los bloqueos centrales, ¿no? La caudal y la epidural, con otro 15% de los casos descritos. Y luego todas las perfusiones continuas de algún anestésico local, que juntarían un 13% de los casos. Se sabe hace mucho tiempo en anestesia regional, y es que normalmente vas a tener mayor absorción de distal a proximal, ¿vale? O sea que los bloqueos distales tienen menos absorción que los bloqueos mucho más cerca del raquis, como podría ser, imaginaros, un interescalénico o un supraclavicular. A nivel central, los de mayor riesgo serían los que van cerca de la pleura. Estos son los bloqueos intrapleurales o parapleurales, y el bloqueo paravertebral. Otro bloqueo muy popular actualmente son los bloqueos fasciales, ¿vale? Por ejemplo, el TAP block, ¿no? Que ahora se usa muchísimo. Estos bloqueos requieren de bastante volumen y muchas veces son bilaterales, con lo cual tienen un cierto riesgo. En principio, si uno se adhiere a las dosis máximas recomendadas, suelen ser seguros. Se recomienda usar adrenalina siempre que se pueda para disminuir la absorción. Ya estos bloqueos suelen ir entre grandes masas musculares que están muy ricamente vascularizados y por lo tanto tienen una absorción bastante importante en ese sentido. Se recomienda usar fármacos menos cardiotóxicos como serían la ROPI o la levo. Otro tipo de bloqueo muy en boga actualmente son los bloqueos de las artroplastias, que son bloqueos de infiltración local. Se pone una gran cantidad de anestésico local, normalmente con adrenalina y a veces con otros coadyuvantes, en el lecho quirúrgico de la artroplastia. Esto estoy hablando sobre todo de rodilla y cadera. En estos casos, la toxicidad se suele describir más tardíamente, como entre las 2 y las 6 horas. Va a ser de mayor riesgo la infiltración a nivel de la cadera que de la rodilla. Nuevamente se cumple esa regla que mencionábamos de que a más proximal normalmente mayor va a ser la absorción sistémica. Decíamos que la anestesia local era uno de los ítems principales, ¿verdad? El 20% de los casos. Y dentro de esta anestesia local, uno de los grandes protagonistas es la anestesia tumescente, que es la que usan los cirujanos plásticos para hacer la liposucción, ¿verdad? Se usan grandes cantidades, grandes bolsas de lidocaína diluida, y en la bolsa también se suele usar casi siempre adrenalina, nuevamente para disminuir la absorción sistémica. Pensar que la dosis recomendada máxima en la anestesia tumescente es de 45 miligramos por kilo, siendo que lo normal serían 5 miligramos por kilo, porque pensar que aunque van metiéndola, también se va aspirando a través de la cánula que aspira también la grasa. En el caso de la anestesia tumescente, la toxicidad es todavía más tardía y además más insidiosa. Otro área en el cual podemos tener toxicidad es cuando usamos los anestésicos locales de forma tópica. Lo que decíamos a lo mejor de usarlo tópico en la piel en una clínica de cosmética, vía aérea, una endoscopia digestiva. Algunos de los factores que se consideran de por qué ocurre la toxicidad en estos casos tienen que ver con que el profesional sanitario como que piensa que se va a absorber menos, tiende a calcular mucho menos las dosis, ¿no? Además de la posible fragilidad de alguno de los pacientes en que se use. Se considera que una dosis segura de lidocaína tópica sería de unos 9 miligramos por kilo. Es muy importante que recordéis que no tiene nada que ver cuando usamos lidocaína o un anestésico local sobre la piel a cuando la usamos sobre una mucosa. Otra técnica, la lidocaína intravenosa. Cuando uno administra lidocaína, trataría de llegar a niveles terapéuticos que serían entre 2 y 3 microgramos mililitro. Pero si nos pasamos y llegamos ya a 6 microgramos por mililitro, ya estaríamos en rango de toxicidad neurológica, ¿vale? Así que veis que el rango terapéutico no es muy grande, que además hay pacientes que van a ser mucho más sensibles y que con niveles bajos de lidocaína ya van a ser sintomáticos. Por eso lo que se recomienda cuando vayas a usar una técnica de anestesia intravenosa con lidocaína es que elijas muy bien al paciente. Otra técnica en que nuevamente vamos a poner anestésico local directamente dentro de la vena y que por lo tanto es una técnica de bastante riesgo de toxicidad es la anestesia regional intravenosa, que actualmente se hace muchísimo menos, por lo menos en mi entorno. Os recuerdo lo que era, ¿vale? Porque yo llegué a hacerla durante la residencia. Consiste en que canalizamos una vía en la mano, luego exprimimos la mano con una venda de Esmar, subimos un manguito de isquemia y luego a través de ese abocat metemos directamente en la vena una cantidad nada despreciable de anestésico local. Con eso la extremidad queda dormida y eso te da un tiempo de anestesia quirúrgico de unos 30 a 40 minutos. Cuando pasa ese tiempo, uno baja el manguito de isquemia
y la toxicidad está descrita tanto con el manguito subido como al bajarlo. Pasemos a ver ahora algunos aspectos en relación con la prevención. De la prevención lo que se dice es que no hay una sola cosa que uno pueda hacer para eliminar el riesgo, sino que son varios factores los que uno tendría que tratar de abordar para realmente bajar el riesgo. Sin duda que a nivel de los bloqueos el uso del ecógrafo ha disminuido como en un 60 o 70%. Está claro que cuando haces el bloqueo con el ecógrafo pues ves mucho mejor los vasos, los puedes evitar mejor, puedes ver cómo se distribuye el anestésico local. Probablemente lo más importante de la ecografía es que al poder ver mucho mejor vamos a poder limitar la cantidad de anestésico local que administremos. Otro aspecto a cuidar sería la inyección del anestésico, ¿no? Normalmente lo que se recomienda es, por un lado, que no aprietes mucho la jeringa, ¿no? O sea, generes una gran presión al infundir, que infundas de 5 mililitros en 5 mililitros y entre medias dejes un espacio de tiempo para ver si hay alguna evidencia, ¿no?, de que el paciente te diga algo o en el electro se ve algo. El usar adrenalina, sin duda, ya decíamos que nos va a ayudar de dos maneras. Por un lado, si administramos de forma intravascular, pues vamos a poder ver a lo mejor una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión, y además vamos a reducir el pico de absorción sistémica si el anestésico local también lleva adrenalina. Otro factor importante dentro de las recomendaciones es ser muy meticuloso con la gestión de tus jeringas. Eso quiere decir etiquetarlas muy bien y luego no dejarlas en cualquier sitio y de cualquier manera. Una medida que también podría ayudar mucho a prevenir algunas de las toxicidades sería el uso de conectores específicos para los bloqueos nerviosos, ¿no? Eso quiere decir que el conector de una llave de 3 pasos de una vía venosa no sea capaz de conectar un catéter epidural. Eso es algo que se está haciendo, pero todavía no se ha popularizado. Bien, pues ahí lo tenéis. Hemos revisado algunos aspectos importantes en relación con esta complicación que es la toxicidad por anestésicos locales, que como veis es relativamente frecuente dentro de la profesión y que os la vais a encontrar seguro más de una vez. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor darle al like y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente, que será el del manejo de la toxicidad por anestésicos locales. Muchas gracias y hasta luego.